¡Qué delicia! Pero bueno, nosotros vamos a hablar de algo, bueno, en donde sentimos el dulce delicioso, pero al pasar los años con la extracción de ciertos dientes, pues podemos ir perdiendo el hueso y hasta qué punto eso puede deteriorar tanto de perder la dentadura. Hoy está con nosotros justamente el cirujano oral y maxilofacial, el doctor Alejandro Sáenz. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Patricia, y a toda la audiencia. ¿Cuáles son las señales, doctor, de que estamos perdiendo ese hueso dental? Las principales señales son eventualmente el movimiento de los dientes, el que sintamos que hay un cambio en la posición de los dientes, la movilidad también, cuando empezamos a sentir eventualmente con la lengua que los dientes se mueven, o empezamos a ver unos triángulos oscuros que se empiezan a establecer en la unión entre los dientes, que es la papila, se pierde y entonces empezamos a ver un triángulo oscuro entre cada uno de los dientes. Esos quizás son las principales señales clínicas que podemos notar en donde nos podemos dar cuenta que estamos teniendo algún problema en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si pierdo o me sacan varios dientes a lo largo de un tracto de años, verdad? Ok, esto es un punto bien importante. El estímulo para que el nivel del hueso alveolar, que es el hueso en donde están los dientes, se mantenga constante a lo largo de la vida, por lo menos esté en un proceso dinámico de recomposición, es la presencia de la raíz del diente. Cuando nosotros perdemos el diente, ese estímulo desaparece y entonces empezamos a tener lo que llamamos una atrofia, se pierde el volumen, las dimensiones, y es cuando se empiezan a dar este tipo de alteraciones que conllevan a cambios desde el punto de vista de estabilidad y de función en la masticación. ¿Eso mismo que usted está detallando pasa si el diente se golpea o se quiebra por algún accidente? Depende del tipo de golpe. Lo más importante es qué tanto se afecta o no la raíz dentro del hueso. Un diente se puede fracturar, la corona, que es lo que vemos del diente, la parte blanca nominamos la corona del diente, el otro componente es la raíz. Si se afecta solo la corona, difícilmente vamos a tener un problema a nivel de las dimensiones o el volumen del hueso, pero si la raíz se afecta o se fractura con ese golpe el hueso, ahí sí podríamos llegar a tener un proceso de remodelado y tener como consecuencia una disminución en el nivel de hueso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con todas las personas que sufren a determinada edad la osteoporosis, tan común y todavía mucho más fuerte pues en nosotras las mujeres? ¿Esto colabora para esa pérdida de hueso también a nivel dental o ahí no hay problema? Sí y no. Lo que ocurre con la osteoporosis, que inicia como una osteopenia, que se llama, es una pérdida en la mineralización del hueso. Entonces no tenemos una disminución en el volumen, sino en la consistencia, en la calidad del hueso. Por decirlo así, el hueso se fragiliza y es a donde sí podría llevar a largo plazo, y dependiendo de la severidad, un problema en tanto a la estabilidad de las piezas dentales. Ahora, cuando hablamos, digamos, de la dentadura postiza, ¿esta pudiera eventualmente causarnos problemas en el hueso de la mandíbula, doctor? Sí, uno de los puntos importantes, y hay que tener presente que muchísimas personas utilizan dentaduras o prótesis, ya sea totales o parciales. El tener una prótesis no significa que estemos condenados a pérdidas agresivas de niveles de hueso. Como hablábamos, cuando perdemos la raíz del diente o los dientes, sí va a haber una atrofia, disminuye. Pero el problema con las prótesis es cuando empiezan a desadaptarse, se desajustan, entonces el desbalance en la mordida, las zonas de mayor presión, aceleran en forma localizada las pérdidas de nivel de hueso. Entonces es muy importante para las personas que utilizan dentaduras que estén en ciertos controles. Se habla de que más o menos cada 5 años las dimensiones en la anatomía han variado a tal punto que es necesario cambiar las prótesis, y de manera que no son para siempre, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿podríamos mencionar de alguna manera la secuencia en que vamos perdiendo el hueso? ¿Hay una secuencia? Porque no es de inmediato, ¿verdad? No, no es de inmediato. A veces radica mucho en un tema biológico de cada persona. No hay una tasa de reabsorción o de pérdida de hueso que sea única. Depende de la función, qué tan rápido no se reemplacen los dientes. Si utilizamos prótesis con buena adaptación, se va a desacelerar o va a disminuir esa velocidad en la atrofia del hueso. Sin embargo, sí es un hecho que cuando se pierden dientes, vamos a tener una pérdida en dimensiones del hueso sin ¿Y cómo va a impactar duda nuestra dentadura? Se desajusta, se aflojan, empiezan a tener movilidad y es a donde se empiezan a establecer esas zonas de mayor presión que son bastante nocivas
nocivas para toda la estabilidad biológica. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de recuperar ese hueso perdido? Sí, claro. El hueso depende de las cantidades de hueso que se hayan perdido. Hay diferentes tipos de regeneración. Las más comunes son los injertos de hueso. Si el volumen es pequeño, existe hueso que se produce de manera comercial. Antes se utilizaba hueso autólogo, hueso propio de la persona. Hoy en día se utilizan productos ya que son diseñados para la regeneración del hueso. Si la pérdida es muy grande, ahí sí tenemos que recurrir a injertos tomando hueso de la propia persona de diferentes sitios de donantes. Bien, doctor, muchísimas gracias por toda esta información, y entonces en esto hay que prevenir para tener una buena calidad en nuestra dentadura y poder comer tranquilos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Feliz día, igualmente para usted. Nosotros continuamos, Vero.